Desde el principio de las civilizaciones, las ratas han convivido con el hombre y ahora se han colado en nuestras casas, pero como mascota. Como os he dicho, la rata siempre ha convivido con el hombre, pero hoy en día, por sus características, por su adaptación a la vida doméstica, ya incluso las tenemos como mascota. ¿Y por qué las tenemos hoy en día como mascota? Alguno de vosotros se lo preguntará, o incluso alguno de vosotros le puede dar algo de repelús una rata, pero no os podéis imaginar el potencial que tienen realmente estos animales como mascota, lo inteligentes que pueden llegar a ser, problemas relativamente sencillos o complejos que pueden llegar a resolver. Os voy a decir algunas características que seguro muchos de vosotros desconocéis. En primer lugar, su inteligencia es equiparable a la de los perros, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Se estudian y se hacen modelos científicos experimentales con situaciones en las que las ratas tienen que llegar a resolver algunos problemas para conseguir alimento y desarrollan una capacidad cognitiva y una capacidad de resolución de problemas, como os digo, equiparable a la que puede tener un perro, incluso superior a la que podría tener un perro. Se han adaptado muy bien como mascotas, viajan en el hombro de sus propietarios de una manera muy cómoda, reconocen perfectamente la voz de su propietario e incluso un nombre que se les pueda llegar a poner, acudiendo incluso a ciertos estímulos como darles un premio o el mismo nombre. Aprenden a hacer cacas y pises en un determinado lugar, que eso es muy importante a la hora de convivir en una casa, y además lo hacen de un modo muy instintivo. Lejos de lo que muchos podéis llegar a pensar, son animales muy limpios, se acicalan constantemente, se les puede bañar y se les debe bañar, pero son animales que se autoacicalan y siempre se van a mantener bastante limpios. Como datos reproductores es interesante que sepáis también que a partir de los dos meses y medio, ya se les considera fértiles, por tanto ya puede una hembra quedarse embarazada, como os digo, a partir de los 2 meses y medio. Son animales que son muy precoces. Pero lo más increíble de las ratas es su adaptación física y su resistencia física. No os lo podéis ni imaginar, pero para que sepáis, veréis, aguantan temperaturas que van desde los menos 30 grados hasta los 40 grados centígrados. Pueden llegar a saltar en vertical hasta 1 metro de altura. Nadan hasta durante 3 días seguidos sin parar y pueden tener accidentes que se caigan desde 20 metros de altura, caer al suelo y no hacerse absolutamente nada, por no decir de aguantar la sed. O sea, es que aguantan periodos de sed más grandes que los de un camello. Y hablándoos un poquito de los sentidos más desarrollados que tienen las ratas, pues veréis, oyen fenomenal y olfatean muy bien, pero su sentido de la vista no está muy desarrollado. No obstante, su capacidad de adaptación es tan brutal que sabemos hoy en día que incluso ratas que nacen ciegas o que ven prácticamente nada, se adaptan a vivir súper bien porque viven en comunidades donde las otras no solo les ayudan, sino es que además colaboran incluso en su adaptación. Y bueno, pues hoy en día hay ratas que prácticamente nacen ciegas y que hacen una vida casi completamente normal.